Y asimismo, señores socialistas, la partitura también tiene letra, no es solo música. Y la verdad es que la letra a lo mejor no es tan fácil de interpretar, porque va a consistir en tener que arreglar todo lo que han hecho mal y sanear las cuentas del ayuntamiento que buenas las han dejado. Bien, también hablaron de paro, hablaron del paro, de la TUR y tal, ¿no? I van dir que si funcionara el RAM, la fàbrica Giner i Morella la Vella, es donaria treball a un de cada 3 parats. Molt bé, però hombre, ¿por qué no comentó que su partido, el PSOE, es el culpable del paro? ¿Por qué no comentó que su partido es el culpable de la crisis? ¿Por qué no comentó que si las obras del Parador o la Nacional 232 estuvieran en marcha, los hoteles estarían llenos, los restaurantes tendrían gente y mucha gente de Morella podría trabajar en esas obras? ¿Por qué no lo comentó? Pero en fin, yo el per qué, pues lo sé, ¿no? Y es porque simplemente esconden sus vergüenzas. Pero bien, también me han comentado que pusieran una película o un film, no sé estos progresistas cómo lo llaman. Pero en fin, lo que os decía, 20 años mandando son demasiados y eso es un ejemplo. Y es que estos, los socialistas, se han creído que la historia de Morella empieza y acaba en ellos. Pues no, señores. Yo, por si alguien no lo sabe o alguien no se acuerda, os diré que hay cosas que ahora vemos normales y necesarias, pero que no las hicieron ellos, sino que las hizo el Partido Popular cuando gobernaba. Por ejemplo, la creación de la guardería municipal. No la hicieron ellos, la hizo cuando gobernaba el Partido Popular. Otra cosa que ya estaba también, el club o el casal jove, que por cierto, donde entonces los niños jugaban al futbolín y no se les repartían condones. Pero en fin. U otra cosa también que ahora vemos normal pero que no hicieron ellos, por ejemplo, la plantilla de la policía local. Por cierto, también se arregló la calle Juan Giner i el carrer de la Mare de Déu del Pilar, que fa més de 20 anys que està fet i encara no ha saltat cap adoquí. Siguiendo con los actos socialistas, yo, bueno, es que si no os lo digo, reviento, ¿no? Me he dado cuenta, y viendo la candidatura a socialistas a los pueblos de la comarca, me he dado cuenta de que en la comarca hay 2 grandes fábricas, 2 grandes industrias. La primera, la Marie Claire de Villafranca. Todos sabemos lo que hace, ¿no? Y la segunda, la PSOE de Morella. Una gran industria capaz de fabricar candidatos para casi todos los pueblos de la comarca y comarcas vecinas. Y es que ya os digo, 20 años son muchos y hacen que se confundan partido con ayuntamiento. Y se pierde transparencia, mucha transparencia. Por ejemplo, el CISE. El CISE, que ya os anuncio que si nosotros ganamos las elecciones lo vamos a reestructurar. Vamos a reestructurar todo el entramado que hay allí. Para que os hagáis una idea de lo que es transparencia, mientras en el ayuntamiento hay pleno todos los meses, es decir, donde se nos cuentan las cosas, preguntamos, se nos dan explicaciones, en el CISE solo nos dan explicaciones una vez al año. Una. Y no a nosotros, que bueno, cuando se dan explicaciones ya no es a los del Partido Popular, se dan explicaciones a toda Morella, a todo el pueblo. Pero es que lo peor no es eso, es que en el resto de empresas ni siquiera una vez al año. Nada de transparencia. Explicaciones, cero. Por eso, ya os digo, si ganamos nosotros en el CISE y todo el entramado, transparencia total, total y absoluta. Y bueno, continuando, yo creo que lo peor, que ya va bien, no es que falte la transparencia, sino que es que uno analiza y ve que desde el Partido Socialista se ha asfixiado, se ha arrinconado a la iniciativa privada. Ellos son los que lo hacen todo. Y a ver, ¿qué emprendedor, qué empresario, quién va a hacer algo? ¿Quién se va a hacer una promoción de viviendas? ¿Quién va a hacer un parque solar? ¿Quién va a hacer una sala de despiece? ¿Quién va a hacer cualquier cosa si su principal competidor es el ayuntamiento, que además es juez y parte a la hora de tramitar las cosas? ¿Quién? Pues nadie. Y es que además,
cuando resulta que alguien encima viene y organiza algo que ellos aún no habían organizado, como por ejemplo unos cursos de hostelería, pues viene el PSOE y con la UGT y quieren ponerse a hacer la competencia. Pero esto, ¿dónde se ha visto? Nosotros, desde el Partido Popular, proponemos y exigimos que se devuelva el protagonismo a la iniciativa privada, que sean los emprendedores quienes generen riqueza y empleo. Vamos, lo normal en cualquier sitio. No es normal que la primera empresa de Morella sea el ayuntamiento y no sea cualquier otra empresa. Y por cierto, yo no sé si por aquí hay alguien del sector turístico, pero atentos, porque si hemos de esperar a que nos ayuden los socialistas, nada de nada. Yo no sé si lo habéis oído, pero bueno, el otro día el ministro Sebastián, el de Industria y Turismo, o sea, el ministro bajo cuyo mando estaría el Parador de Morella, le preguntaron cuál era la previsión turística para la provincia de Castellón. Y el hombre, ni corto ni perezoso, dice que era 0,000001 y que el 1 lo habían puesto por si alguien se perdía. Pues vaya si este ha de ser el que nos ha de conseguir el Parador para Morella. Por eso os pido vuestro voto, para cambiar todo esto, para conseguir que Morella esté alineada con los centros de poder, donde nos ayudarán a salir de la crisis y hacer las inversiones y obras que Morella necesita, y gastarnos el dinero en arreglar nuestro patrimonio, y no en planes absurdos como el plan de movilidad, que la verdad, con 300.000 euros que costó, algo más se podría haber hecho, como por ejemplo arreglar la Torre de Lafón y la Torre Redona que se están cayendo. También os digo que cuando vayáis a votar, cuando penséis vuestro voto, obviamente yo os pido que votéis al Partido Popular, os digo que debéis votar al Partido Popular, porque visto lo visto, vista las guerras internas, los codazos que ha habido en el PSOE, y es que, por ejemplo, con el ministro Blanco, repasando la relación con los socialistas de aquí de Morella, el trato que han tenido con él, que han pasado de llamarle de una forma a llamarle a otra, de espetarle unas cosas por la plaza a otras cosas, ¿no? Y bueno, ya te digo, el trato y lo que han hecho con el ministro Blanco me recuerda un poco la canción aquella de los payasos de la tele, ¿no? Que han pasado de hola don Pepiño, hola don José. Pero en fin, así pues va. Y en otros ámbitos igual. Los que de aquí tenían que ir a Valencia, pues nada, caput. Se los han cargado a los dos. Por eso tenéis que saber que nosotros, el Partido Popular de Morella, vamos a ser los únicos interlocutores válidos con Castellón y Valencia. Van a ser nuestros compañeros quienes van a gobernar todos los sitios. Pensadlo. Pensad qué es lo mejor para Morella. Y por supuesto, nosotros, cuando gobernemos, remodelaremos el RAM, el hotel de la fábrica Giner, rehabilitaremos el Colomer Zurita, conseguiremos la mejora de la Nacional 232 y será el PP quien acabe lo que empezó, el Parador Nacional de Turismo. Nada más. Y en definitiva, solo deciros que estamos aquí, tenemos ganas, estamos preparados. Morella se merece un cambio y con vuestro voto seguro que el cambio será posible en Morella. Muchas gracias a todos.